Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso. Y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Son los versos inconfundibles de Silvio Rodríguez. Con ellos emprendemos este viaje espiritual que es la pupila asombrada y con ellos también te decimos lo que ya sabes, que eres. Bienvenida, bienvenido y también viceversa. Una mirada lo dice todo. La Habana, noviembre 20 y 21 de 1978. Palacio de la Revolución. Se inicia el diálogo entre el gobierno cubano y 75 figuras representativas de la comunidad cubana en el exterior. La agenda del diálogo se desarrolló alrededor de 3 puntos fundamentales: la situación de los presos sancionados por delitos contrarrevolucionarios, la reunificación de las familias y la visita a Cuba de los miembros de la comunidad. En conferencia con la prensa nacional y extranjera, Fidel explica los acuerdos tomados. ¿Por qué su gobierno ha decidido ahora de poner estos presos de libertad? Bueno, le voy a decir, hace mucho tiempo que estamos poniendo presos en libertad. Desde hace 20 años. ¿Qué le parece? En 1961 decidimos poner en libertad al grueso de los invasores de Girón. Recordemos estas imágenes. Corresponden al famoso canje hace 16 años de los agresores de Playa Girón entrenados por la CIA. Durante estos años he puesto en libertad más de 12.000 presos. Estos fueron los que van quedando. Pero claro, nunca hemos hecho una liberación masiva, sino sí progresiva. Yo creo que realmente se crearon las condiciones ahora para esto. Esto no se pudo hacer antes, ni pensarlo, porque había una situación de hostilidad de Estados Unidos muy grande. En la época en que la CIA y el gobierno de Estados Unidos preparaban el asesinato de los dirigentes de la revolución, los sabotajes, la contrarrevolución, los desembarcos de armas, que sostenían una guerra activa contra la revolución cubana. ¿Cree usted que ahora, después de la detención suya, van a poder seguir quemando con ese fósforo vivo norteamericano? Bueno, lo que respecta al movimiento revolucionario del pueblo, no lo creo, porque el movimiento revolucionario del pueblo está completamente en el Departamento de Seguridad del Estado. Por lo tanto, hay circunstancias nuevas. Esas circunstancias nuevas permiten la posibilidad de hacer una política de este tipo. Antes no se habría podido hacer. Yo creo que ahora se está haciendo lo que puede hacerse y lo que debe hacerse en circunstancias en que es posible hacerse. Napoleón Vilaboa participó en la agresión a Girón. Se ha demostrado la generosidad del gobierno revolucionario con los presos de que han sido enemigos políticos de este gobierno. Por ejemplo, en esto ha sido un problema de mutua confianza, porque aquí las personas que hemos venido del exterior, en la gran mayoría, pues tenemos una postura de oposición al gobierno revolucionario. El caso mío, por ejemplo, yo fui segundo jefe del batallón 2 de la brigada 2506. Reynold González, expreso político participante en el diálogo. Todos los problemas planteados han sido objeto de atención
por parte del gobierno y creo que por lo tanto nuestra misión ha sido exitosa y ahora le toca al gobierno norteamericano responder con un gesto similar. Este ha sido un gesto masivo, ha sido una solución masiva. En un momento en que se está hablando en todo el mundo de los derechos humanos, creo que esto es una respuesta en favor de los derechos humanos. Creo que ningún gobierno de Estados Unidos puede eludir esa responsabilidad, y mucho menos un gobierno que hace tanta retórica con relación a los derechos humanos. Voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galán. Descifrando Encrucijadas con Fabián Escalante. Fabián, como siempre, es un gusto tenerlo aquí. Buenas noches. Buenas noches y a además, ti y a todo el pueblo. Ahí la mesa está servida, en esas palabras que veíamos del comandante. Mira, estamos en el año 78, noviembre de 1978. ¿Qué es eso que está pasando ahí? ¿En qué contexto? Esta es una reunión la primera reunión que se da entre la nación y la emigración cubana. Es un hecho muy importante porque por primera vez se logran desarticular todos los proyectos subversivos de Estados Unidos. Y esa emigración que existe y que estaba basificada fundamentalmente en Estados Unidos, puede venir a Cuba, a su patria, y conversar con las autoridades sobre temas de su interés. Esto no se había podido hacer antes, y es a lo que se refiere Fidel. Por eso él dice ahora que es posible. Claro. ¿Por qué? Porque a partir de 1959, 1960, ¿quiénes fueron los que emigraron a Estados Unidos? Los batistianos, los casquitos, los politiqueros, los burgueses que fueron expropiados. Ya después del 65, la emigración cubana va a cambiar. Va a ser más bien una inmigración económica, de buscar otros horizontes. Y la composición de esa inmigración va a cambiar. Sin embargo, la Florida, y Miami concretamente, va a albergar a casi 300 organizaciones contrarrevolucionarias y terroristas que van a hacer de esa inmigración un rehén. Es decir, lo van a utilizar en todos sus planes, en todas sus fanfarrias, en toda su propaganda y en todas sus colectas, dicho sea de paso, ¿sí? Para buscar dinero y para extorsionarnos. Y esa emigración está cautiva, esa emigración con deseos de regresar a su país, con deseos de encontrarse con su familia, no puede hacerlo. Y van a sucederse varios gobiernos en Estados Unidos hasta que llega James Carter, que llega con un discurso nuevo en Estados Unidos, sobre todo relacionado con los derechos humanos, y es el momento en que Cuba aprovecha, porque la iniciativa es una iniciativa de Cuba, de la Revolución Cubana, para abrirle las puertas a 75 representantes de esa emigración, que son los que vienen a Cuba, a conversar con las autoridades puntos de interés, cuestiones fundamentales que le interesan. Uno, situación de los presos contrarrevolucionarios, los reclusos contrarrevolucionarios. Dos, reunificación de la familia. Y tres, posibilidad de venir a visitar a sus familiares. Son los tres puntos que se discutieron en dos momentos. La reunión tuvo dos etapas. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban negociar algunas cosas con las propias autoridades norteamericanas. Por ejemplo, la salida de los reclusos. Es decir, Cuba estuvo de acuerdo con liberarlos. Por supuesto, si se iban para Estados Unidos. No habían cumplido su condena. Es decir, era una potestad de las autoridades cubanas. Aquella persona que estaba sancionada a 20 o 25 años por espía, por terrorista. Bueno, ahí se fue Tony Cuesta, que fue uno de los terroristas más grandes que estaba preso en Cuba, y varios de ellos que estaban aquí cumpliendo sanciones. Entonces Cuba dijo, nosotros estamos de acuerdo con ponerlo en libertad, pero tienen que irse de Cuba. Estados Unidos tiene que recibirlo porque Estados Unidos fue el responsable de que eso pasara. Pero además ellos no se pueden ir solos porque esa gente tiene familia. Y esas personas tienen que irse con su familia. Ahí empezó la discusión. Después que ese punto estaba bastante encaminado, Cuba, el gobierno cubano, la autoridad cubana, planteó también que había que tener en cuenta a los ex reclusos contrarrevolucionarios. ¿Por qué? Porque eso habían cumplido una sanción
y estaban en la calle, pero se querían ir del país, se querían ir para Estados Unidos, se querían ir para el lugar que le había dado órdenes para hacer lo que ellos hicieron y por razón por la cual estuvieron presos. Es decir, ellos querían marchar al sueño americano, ellos y su familia. Y entonces fue un gran debate. El debate no porque se discutiera aquí todo el mundo estuvo de acuerdo, tanto la parte cubana como los 75 primeros y después ciento y tantos representantes de la inmigración cubana que vinieron a analizar ese tema. Los que no estuvieron de acuerdo fueron las autoridades norteamericanas. Es decir, que solo aceptaron a los que estaban cumpliendo sanción y a su familia. Bueno, ahí se quedó eso. La segunda parte, la reunificación de la familia. Cuba siempre ha estado a favor de que la familia se reunifique. Es decir, los que no han aceptado que los cubanos viajen a Estados Unidos son las autoridades norteamericanas. Fíjate lo que está sucediendo ahora. Han cerrado la embajada, el consulado. Para que un cubano pueda viajar a Estados Unidos tiene que ir a un tercer país y someterse a un proceso diabólico. Cuba no tiene responsabilidad con eso. Es una decisión de los Estados Unidos hacer cosas de esa naturaleza. Es decir, que ese aspecto de la reunificación siempre ha dependido de las autoridades norteamericanas. Y el tercer punto era la posibilidad... Que pudieran venir a Cuba. Los emigrados, claro que sí. Y son emigrados cubanos, ¿cómo no van a poder viajar a Cuba? Por supuesto, las autoridades cubanas establecieron determinados parámetros, porque aquí no podían venir los terroristas connotados, los asesinos, los politiqueros famosos, aquellos que todavía vivían y eran muy repudiados por la población cubana de la época batistiana, etc. ¿Sí? Cuba puso una serie de condiciones, pero mínimas. Y la vida demostró que vinieron, todos los que pudieron venir. Y después comenzó un proceso nuevo, como seguramente conoce, que se le devolvió la ciudadanía. Es decir, hoy todos los cubanos que viajan a Cuba vienen con su pasaporte de cubano, son cubanos, como tú y como yo. Solo viven en Estados Unidos u otros países. Y esa disposición al diálogo con esa nación emigrada es algo que también ha sido una línea conducente. Lo estamos marcando este hecho de que se cumplieron 40 años y que marcó, como usted decía, la primera vez, pero es una línea que también después ha seguido siendo parte de esa disposición, de esa voluntad política. Sí. Y hay ejemplos que podemos también marcar. Yo recuerdo que cada vez que el comandante en jefe visitaba Naciones Unidas, Nueva York, se reunía con un segmento importante de la inmigración cubana. Después, el general de ejército también lo hizo, cuando fue presidente de los Congresos, viajó a Naciones Unidas a sus actividades allí. También se reunió con la inmigración cubana. Y ahora, recientemente, el compañero Miguel Díaz-Canel también lo hizo. Es decir, ha sido una política, una conducta más que una política de la Revolución Cubana. Esa ha sido y será la posición de las autoridades cubanas. Yo creo que ahí usted está esbozando un futuro tema para descifrar encrucijadas con esos links que está haciendo. Pero bueno, eso lo dejamos en el tintero. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes. Como siempre, tenerlo aquí nos ilumina. Muchas gracias al colectivo. No, del cual usted es parte. Me está obligando a recordárselo más de una vez. Gracias, Fabián. Gracias. Estoy privada. La emoción es muy grande. Que la patria ponga orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. ¡Viva Cuba! ¿Qué tiempo lleva afuera? Muchacho, muchos años, desde el 65 estoy en los Estados Unidos y salí antes de eso. ¿Qué haces allá en Estados Unidos? ¿Qué hago ahora? Ahora he estado manejando una guagua escolar, pero he sido estudiante de diferentes cosas a través de los años. ¿Cómo te imaginas a Cuba? No sé. Me he imaginado muchas cosas, pero más que nada quiero ver.
estaba ida por completo, estaba en unión con el agua, ¿no? Porque tanto tiempo que no estaba en una unión física con el agua de Cuba, el mar de Cuba, ¿no? Una cosa fantástica. Vine directo para el mar, ¿no? Tenía que tocarlo, tenía que sentirlo, algo bello, una belleza, algo fantástico. Ando buscando a alguien que me cure, alguien que borre lo que no sembré. Cuántas heridas guardo en la mochila. Salté a la vida y nunca la cerré. Salté a la vida y nunca la cerré. Soy una fuente de melancolía. Sigo en la nube donde me perdí, porque hice todo lo que no debía. Ahora camino rumbo a lo que fui. Ahora camino rumbo a lo que fui. Soy una fuente de melancolía. Sigo en la nube donde me perdí, porque hice todo lo que no debía. Ahora camino rumbo a lo que fui. Ahora camino rumbo a lo que fui. Soy una fuente de melancolía. Ahora camino rumbo a lo que fui, porque hice todo lo que no debía. Ahora camino rumbo a lo que fui. Si me lancé sin paracaídas. Ahora camino rumbo a lo que fui. Melancolía, así se llama este tema de Aurora Feliu, quien nació entre trovadores, es hija de Vicente Feliu y sobrina de Santiaguito. Y este tema no lo traíamos por casualidad, porque en La Pupila, como hemos dicho muchas veces, todo tiene que ver con todo. Y lo mezclábamos con ese fragmento del documental 55 hermanos que veíamos un poquito antes y que me sirve de prólogo para darle la bienvenida a Omar Baliño. ¿Cómo estás, Omar? Bien. Vamos a usar 55 hermanos no solo en La Pupila Ilustrada, sino a lo largo de este programa. ¿Qué es 55 hermanos? Es el registro documental filmado por el ICAI en el año 1978 de la primera visita de la Brigada Antonio Maceo a Cuba, integrada por jóvenes que habían sido arrancados de su tierra por sus padres por una u otra circunstancia, posiciones políticas, económicas o lo que fuera a principios de la Revolución Cubana. Y vuelven por primera vez a Cuba, ya hechos, ya mayores, jóvenes todavía, y frente a la cámara van a contar en grupo e individualmente sus experiencias de aquella partida, de cómo le ha ido en los Estados Unidos, qué han hecho y cómo
vuelven a reencontrarse a lo largo de estos años y hasta esa llegada a Cuba con su tierra natal, con su patria, en un hecho producido y facilitado por la política de la revolución y que tiene también una importancia fundamental hasta hoy, que el diálogo con la comunidad cubana en el exterior es natural y fluido, y lo es cada vez más. Por eso mirar 55 hermanos tiene mucha importancia a nivel de los hechos históricos y tiene también importancia a nivel de la filmografía, porque este documental abrió toda una línea de registros a lo largo de estos 40 años sobre el fenómeno migratorio y de diálogo en Cuba entre nosotros, los de adentro y los de afuera. Ahora, esa línea que me dices tú que marca un punto importante, 55 hermanos, este registro, este relato, lo tiene a su cargo Jesús Díaz, que además de, bueno, esta faceta como realizador de cine, también desde la literatura, fue un hombre que tuvo importantes libros en su haber, pero también como emigrado, encarna de alguna manera un tipo de emigración que también forma parte de todo lo que estamos hablando, porque si bien tú marcas que la emigración es cada vez más natural, más familiar, si se quiere, por el carácter que tiene, pues también no podemos dejar de lado que hay una historia ahí, que ya veíamos con Fabián ahorita, una historia que también está matizada. En el caso de esto que veíamos y de este realizador, ¿qué zonas podríamos marcar con sus luces y sus sombras respecto a esto? A mí me parece muy importante que no soslayar 55 hermanos porque la realización sea de Jesús Díaz, que sigue siendo una figura importante de las letras y la filmografía cubana. Cuando me dices de las letras, ¿en qué libros estás pensando? Bueno, estoy pensando en Los años duros, que abrió, como se suele llamar, la narrativa de la violencia, y en Las iniciales de la tierra, que es una novela que deberíamos recuperar, porque el arte, aunque nos cueste más saberlo en presente según las posiciones que tengamos, las obras artísticas trascienden, son más importantes que las personas que las hicieron. Esa es la verdad. Pero traer 55 hermanos es importante en ese sentido que yo señalaba, y también en este, podemos decir, metadiscurso de que Jesús, su realizador y esa figura importante, se convirtió en una persona y un intelectual extremadamente controvertido, porque unos años después, unos 12, 14 años después, Jesús emigra de Cuba, asumirá posiciones políticas absolutamente contrarias al curso de la revolución, al curso de las que defiende en el documental 55 hermanos, y llegará a cometer una barbaridad como montarse en un avión con José Basulto y sus hermanos al rescate. O sea, a veces se pide nada más la parte blanca de la historia, por llamarla de alguna manera. Si lo contamos, vamos a contarlo todo. De alguna manera, Jesús, o de una manera contraria, está quizás atrapado también en 55 hermanos, con una posición diferente muchos años después. Y se convirtió, por esa propia importancia que él portaba, en una figura central de la maquinaria propagandística contra Cuba. Él fue también el capitán de la revista Encuentro de la Cultura Cubana, que de una manera no tan burda como los hermanos al rescate, intentó también un diálogo que apuntaba claramente en contra del proceso de la revolución. Pero esa revolución, que ha cumplido ya 60 años, tiene toda la madurez del mundo para que tú y yo podamos estar conversando esto aquí y presentando también a Jesús a las nuevas generaciones que seguramente no lo conocen. Muchas gracias, Omar, por el documental y también por todo este empeño de ver con todos los matices el arte y también a las personas que lo han hecho. Te espero la semana que viene. Gracias.
¿Quién te trajo? Yo te llamé por teléfono porque estabas en La Habana. Sí. Si eres tú realmente. Claro. Bueno, yo salí con mi hermana. En aquella época se corrió la bola de la patria potestad. Previo al viaje no tuve mucha noción de eso. Sentí a mis padres hablar referente a la patria potestad, ¿no? El hecho que tenemos que salir hacia un país extranjero. En aquella época se decía ir a estudiar. ¿Cómo fue la llegada? Bueno, cuando yo llegué a los Estados Unidos había un oficial, porque éramos menores de edad, y ellos mismos fueron los que trataron y llenaron, nos hicieron preguntas y llenaron las aplicaciones, lo que fuera, ¿no? Y nos dieron chicles y caramelos y nos sentaron allí. En ese momento yo me sentí que me habían votado mis padres. Y todavía me desagrada mucho en los aeropuertos. Yo voy a un aeropuerto por necesidad. Pero esos sentimientos me duraron muchos años. Además me duró un año y pico también pensar que estaba botada. ¿Y cómo fue tu vida ya con tu hermana sola? Nosotros teníamos muchos problemas. ¿Cuáles? Le extrañamos a los padres, extrañábamos lo que estamos acostumbrados a la vida diaria. Estamos en choque con una cultura a la cual nos rechazaba. ¿Cómo la rechazaba concretamente? Éramos los extraños en el colegio. Y en esa época yo no conocía lo que era la palabra discriminación, pero yo mi primer curso, yo llegué en noviembre. Todo ese lo que transcurrió del año, a mí nadie nunca me habló en las clases, ningún americano. ¿Por qué? No, nosotros éramos, como decir, una clase inferior. Tampoco se podía protestar por eso, porque teníamos que estar muy contentos de no haber sido tragados por el comunismo, así que no podía protestar a los demás de semejante cosa. Y yo recuerdo muy bien una cosa que, vaya, es fácil de explicar. Cuando uno tenía que ir a alquilar una casa, estaba en búsqueda de una casa, siempre había muchos letreros que decían no Cubans, no pets, no children. ¿Qué cosas son pets? Pets, los animales, los perros, los gatos que uno tiene en la casa. Compañera. ¿Está Héctor? ¿Está Héctor? Mira, es el hijo de Pepe. ¡Ay, niño, pero qué alegría tan grande me has dado, hijo! ¡Ay, pero qué rico! ¡Ay, mijito! ¿Usted no se acuerda de mí, no? No, yo no me acuerdo de ti, chiquitico te vi, pero Sí, ay... hombre, sí, de 4 espérate años. para que veas a mi esposo. Siéntate. ¡Ay, mijito! Aguántame, niño, que un poquito. ¡Ay, qué alegría tan grande! Oye, ¿y tu padre cómo ha reaccionado a tus posiciones y eso? Pues nosotros siempre hemos tenido problemas, ¿no? Pero siempre más o menos yo trato de evitar la cuestión, pero este viaje a Cuba ya fue una cosa que... Sí, porque yo pensaba tener 2 días. Yo estudio en Nueva York. Sí, tú me lo dijiste por teléfono. Sí, yo no te quise decir nada porque... No, y fui irónico contigo, fíjate, porque yo conozco a tu padre. Tu padre y yo nos queremos mucho, pero siempre teníamos disputas por mi posición y la de él. El viejo reaccionó que él no me dijo nada, ¿no? Sí. Se puso, se encabronó. Sí, habla bien, mi cuerpo. Entonces se fue para el cuarto y la vieja se fue detrás. Entonces ella salió después y me dijo, mira, le dice tu padre que te largues de la casa y que no vuelvas más. Y si le da un ataque al corazón a tu padre es culpa tuya y tú no te aparezcas en el funeral porque es culpa tuya. Sí, que dice, para tratar de ablandarlo. Algunos ojos ya eran de la oscuridad y huyeron hacia las tinieblas del ayer, con un puñado de semillas por sembrar, con un puñado de promesas por crecer. Pero salió el sol y se elevó
sobre la tierra siempre más, sacando el frío nocturnal, dando calor, regocijando al mundo con su prodigal, irguiendo al viento un poderoso corazón. Gama, y se los vio saltando las montañas, traspasando el mar, negando al mundo con su cálida verdad, su cálida razón, esparciendo la claridad como una estación. De su calor y de su quehacer. Luego al final, a la hora en que se suponía atardecer, sintieron que la luz quedó en su respirar, como una sangre de la atmósfera, un poder, un pacto eterno con la claridad solar, con la claridad solar, Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. Y después de esa versión de Leyenda, aunque no esté de moda, ya estamos con Fide. Tu imagen me llegó a las 6 menos 10 y no pude dormir ni un instante después. Te confundías con mis sábanas, te me enredabas en la piel. Fide, pero yo te recibo con Leyenda y tú me cantas tu imagen. Sí, hay un cambio de bola ahí, pero es que es otra de las canciones que hizo Silvio en la visita a Nueva York, precisamente en 1978, en que se está desarrollando toda esta historia. Hizo Leyenda, que veíamos en Los Bunkers, por el grupo chileno Los Bunkers, que es la canción que le dedica a la brigada Antonio Maceo. Y hizo esta, que, bueno, según contó una vez, era una canción que hizo mirando por la ventana en Nueva York, y bueno, pensando en un romance, ¿no? Y Silvio llega a ese lugar a partir de una invitación de quiénes. Sí, motivado y invitado con la brigada Antonio Maceo y con la brigada Venceremos, bueno, amistades de ese tiempo, del año precisamente 1978, en que compone estas dos canciones que están en el tríptico, en la grabación de disco que hizo por aquellos tiempos, también un poco después, en España. Los Bunkers. Los Bunkers es un grupo chileno de rock que estuvo activo entre el 99 y 2014 y que tienen unos 7 discos importantes, una banda muy importante de rock en Chile, muy popular, y que hizo un disco, música libre, en el que hacen versiones rockeadas de 12 temas de Silvio, y entre ellos, por supuesto, Leyenda, y que, bueno, versiones interesantísimas. Los Bunkers, una agrupación muy, bueno, destacada, y que ha hecho trabajo con Inti Illimani, con Quilapayún, otros, digamos, de los clásicos de la canción chilena, con clásicos de los años 60, de la vanguardia, de la nueva, llamada nueva canción
chilena. En este fragmento del documental, Fide, que vamos a ver ahora, yo sé que querías marcar el tema de Carlos Muñiz Varela. Que fue asesinado a balazo. Está en el documental y pocos meses después lo matan, lo asesinan. La ultraderecha allá en Puerto Rico le caen a balazo cuando pasaba en un carro, lo cazan y lo matan, lo asesinan. Una de las víctimas de este encuentro con Cuba. Pagó caro realmente con su vida este suceso. Haber venido a Cuba, por simplemente venir a Cuba y encontrarse acá con la gente. Con su país también. Y aparece en este fragmento que viene ahora, lo marcamos en un momento para que se sepa que es él. Gracias, Fide. Mira, cuando yo vine a Cuba ahora en octubre, un compañero de nosotros allá en Puerto Rico tiene un hermano acá, ¿no? Que no lo ve desde hace 17 años, ¿no? Entonces él me encomendó que tratara de verlo. Entonces una noche salimos y nos pusimos a conversar, entonces él me estaba explicando toda una serie de dificultades y de problemas que él sufre, ¿no? Como joven cubano aquí en Cuba, ¿no? Entonces empezó a decirme a mí el problema de la transportación, cuán serio era, la dificultad que él tenía, y toda una serie de cosas más relacionadas con la transportación, el problema de la vivienda, que si él ahora mismo se quería casar, pues no habían apartamentos disponibles, que tenía que irse a vivir con los padres de la muchacha, o irse a vivir con los padres de él, pues en fin, que creaba toda una serie de problemas, más el problema de la ropa, ¿no? El problema de que a él le gustaba usar las camisas entalladas, pantalones Levi's y todo ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive me dijo que el hermano de allá de Puerto Rico una vez le había mandado unas botas de trabajo, ¿no? Y él estaba dispuesto a devolvérsela para atrás. O sea, él lo que sentía era que quería devolverle la bota para atrás, porque lo que quería era algo una camisa entallada, un pantalón Levi's, ¿no? O un par de zapatos para salir, ¿no? Entonces, eso eran básicamente los problemas que me señalaba que él tenía aquí. Entonces, cuando él me dijo eso a mí, ¿no? Yo le dije a él, mira, yo te cambio esos problemas que tú tienes por los problemas que yo tengo allá. Mira, por ejemplo, a mí, allá el sueldo no me da. Mensualmente yo tengo un déficit de alrededor de $100 para poder sobrevivir. El problema con mi hijo, la inseguridad que yo tengo en términos de cómo yo educar a mi hijo, y de que si mi hijo se me enferma como me pasó, que le dio puntos de pulmonía y tuve que salir a buscar dinero a amigos, a familiares, y recogiendo así de 20 o 25 pesos porque el hospital me salió alrededor de $400. Al llegar a Miami, allí empecé a estudiar y de paso me conseguí un trabajito, como dice uno, vendiendo periódicos en una esquina. Me conseguí un trabajo entonces en el colegio, donde limpiaba el piso, barría, después del colegio. Eso me privó de la oportunidad de participar en los deportes, que es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado. Y ocurrió que un día uno de los estudiantes que había allí llegó y con una pistola, una calibre 38. Y bueno, pues mató a un profesor e hirió al director. Me hirió a mí también. Me tiró 3 tiros y con uno de ellos me dio en la espalda. Y es una cosa, eso ocurre allí mucho. Este muchacho, por ejemplo, se tuvieron que mudar para un barrio de gente de color, que es como se vive allá. Allá viven aparte la gente, lo que se consideran blancos y la gente de color. Estando en ese barrio, los primeros días vio como su mamá fue violada. Una gran pena que muchos de esos muchachos, los padres lo mandaron allá y pensando que eso es otra cosa, y después esos mismos padres han podido viajar más tarde y se han encontrado que los muchachos, en vez de estar mejor, son delincuentes o son tipos tristes, amargados, con un vacío que no pueden llenar. Una mirada lo dice todo. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube.
Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. La carpeta que cada semana te dejamos en los Joven Club de todo el país, esta vez contiene el documental 55 Hermanos de Jesús Díaz, 2 ediciones de los noticieros ICAIC latinoamericanos de Santiago Álvarez, donde se registra el encuentro del 78 con la emigración cubana, música en formato MP3 de Silvio Rodríguez y Amaury Muro, y varios videos del Playing for Change, más algún que otro material que hemos visto en este programa. Playing for Change es un ambicioso proyecto surgido en el año 2005, cuando un ingeniero de sonido, Mark Johnson, se le ocurrió la idea de filmar a los músicos de las calles en diversos lugares del mundo. Este propósito fue creciendo, se fue expandiendo y ya no solo filmaba a los músicos callejeros, sino también a músicos profesionales en una especie de coro internacional. Y por supuesto que debajo está subyaciendo la idea del abrazo entre las culturas en igualdad de condiciones, de la paz, de la solidaridad. Hoy les vamos a compartir una edición muy especial, al menos para los cubanos, una edición muy especial del Playing for Change, cuando esta idea se repitió, pero eran los músicos cubanos en diversas partes del mundo tocando una misma pieza. Y si había que escoger una canción, pues por supuesto que tenía que ser La Guantanamera de Joséito Fernández, con los versos de ese otro que nos enseñó que patria es humanidad, José Martí. Entonces La Pupila se despide con este fragmento del documental que hemos estado viendo, La Brigada Antonio Maceo, en el año 78, y también con nuestra Guajira Guantanamera. Ese es nuestro abrazo. Hasta la semana que viene. Yo creo que ustedes pueden tener una tarea histórica importante. Y yo la veo como una tarea revolucionaria. No la veo de otra forma. No lo estoy mirando a ustedes, sí. Como un grupo de jóvenes simplemente que han venido a Cuba, sino jóvenes que tienen sensibilidad política y tienen ideas políticas y tienen una calidad especial. No voy a pensar que todos los demás sean igual que ustedes, pero también cuando empezó el cristianismo creo que eran 12 apóstoles nada más. Y después terminaron convirtiendo al emperador romano. Pero es por eso una cosa de esta naturaleza. Yo creo que lo que tiene más valor es lo que salga precisamente de las conclusiones de ustedes. Ustedes son los que tienen que pensar qué pueden y qué deben hacer. He planteado también diversas inquietudes. Sé que también algunos han planteado el problema o han expresado el deseo o el ansia de regresar a Cuba. Es lo que he estado pensando. Ese no es cierto, no es planteando algo. Para nosotros todo esto es nuevo, déjenme decirles. De repente, digamos, ¿cuál es el mejor criterio que debemos tener? Yo pienso que no debemos sacar conclusiones inmediatas o decisiones inmediatas de esta primera visita que ustedes han hecho. Desde luego, ¿qué nos podría preocupar? Nosotros encantados que 10, 15, 20 o todos ustedes dijeran nos quedamos aquí. Pero realmente, ¿qué hacemos con eso? Sería lo más inteligente, sería lo más revolucionario que podemos hacer en este momento. Después el problema de la adaptación de cada uno de ustedes, el trabajo de cada uno de ustedes, los problemas, más bien el problema de la familia, que pueden estar separados, todo ese tipo de cosas. Por eso me parece que lo más sabio, lo más prudente es que no adoptemos ninguna decisión en este momento sobre eso. Y le dejo bien claro que para nosotros sería en realidad un placer el decir quédense todos aquí. No tenemos la menor objeción en ningún sentido. Como no sea realmente la duda de que en este momento sea lo mejor que deben hacer el núcleo. Si ustedes tienen alguna oportunidad de reunirse después, de verse, de encontrarse y meditan y analizan sobre todo eso, van a llegar a las mismas conclusiones que nosotros. Y que lo dejemos para que cualquier decisión de esa, bueno, ya resultara una necesidad imperiosa de alguien que venir, bueno, debe venir. Pero no desarrollarlo en esta fase, en este momento,
como una tendencia. ¿Comprende? Aquí le estoy hablando no como ciudadano, le estoy hablando como revolucionario. Porque ustedes como ciudadanos pueden decir, si yo deseo venir, denme facilidades para venir y tendrían toda la razón. Pero si les hablo como, no solo como ciudadanos cubanos, sino como ciudadanos que tienen una actitud especial, entonces les diría, piensen en el rol y en el papel que ustedes pueden y deben desempeñar ahora dentro de la inmigración de Estados Unidos. Lo cual tiene un mérito, porque yo entiendo que entraña cierto peligro. En realidad lo creo. También creo que si ustedes amplían su movimiento y se organizan, entonces les tendrán respeto. Entonces el peligro pueden ser ustedes y no los enemigos. Yo pienso que hay alternativas también, que no es cuestión solo de regreso o de quedarse allá. Que podamos venir 2 o 3 semanas a Cuba y no es cuestión de ir a Varadero, que podamos ir a hacer un poco de trabajo de construcción, que este sentido de redescubrimiento de nuestra identidad de cubano se pueda mantener. Ustedes nos dan una lección también a nosotros muy importante, de la cual tal vez nosotros ni siquiera estábamos conscientes. Pensando en todo el tiempo que han estado ustedes lejos de Cuba y nosotros sin ningún contacto con ustedes. Es la idea de que el sentimiento de la patria es fuerte. Realmente eso es lo que está presente aquí en todos nosotros. Déjenme decirle que no les quepa la menor duda que nosotros los consideramos ustedes parte de nuestra familia. Yo creo que ha crecido el país. Sí, nosotros nos emocionamos mucho. Hablamos con él 4 horas. Ah, fantástico, no, fue lo más grande que nos pudo haber ocurrido. La patria ha crecido y vuelto más grande. Sí, señor, nosotros somos hermanos, hermanos somos de sangre, hermanos somos de lucha, por eso somos cubanos. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardón y oruga cultivo una rosa blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo.